Bienvenidos. Déjenme comentarles una de las experiencias más tristes en la vida pastoral. Es ser testigo de una persona o de muchas personas con un potencial tremendo, con un llamado de Dios, aquellos en los cuales uno sabe que Dios ha puesto sus ojos con propósitos maravillosos, pero que todo se echa a perder, paralelo a la historia de Sansón, llenos de dones, de cualidades, nacidos para cosas grandes y maravillosas, pero tropezando de una manera continua, una y otra vez en una misma falla. Eso genera una confusión tremenda en la vida de las personas que lo conocen, los que lo rodean, porque dudan de su sinceridad. Ahora, los que no hacen parte del Evangelio, pero ven a esta persona fallando y volviendo a caer, encuentran en él un tropiezo y una razón por la cual no acercarse a Dios, y el nombre del Señor es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, dice la Escritura. Pero la misma persona está confundida, porque su arrepentimiento ha sido sincero. Cuando vino delante de Dios llorando y queriendo ser perdonado, hubiera preferido incluso morir que volver a caer. ¿Qué pasó? ¿No basta la sinceridad? ¿No fue completo el perdón? ¿Por qué no se manifiesta en una persona sincera y bienintencionada la victoria que Cristo logró para nosotros en la cruz? Estamos estudiando eso y estamos aprendiendo que no estamos pasando por el proceso completo. No habría un Yom Kippur completo si no se hace el sacrificio de esos 3 animales. El primero, el becerro por Aarón; el segundo, el macho cabrío, que sería quemado en holocausto; y el tercero, el macho cabrío o chivo expiatorio, que sería llevado a Azazel en el desierto. Yo creo que un buen punto de partida para analizar qué es lo que ocurre y por qué no se logra la victoria que debía lograrse es entender que nos enfocamos demasiado en sentir el perdón. Lloramos, nos quebrantamos, buscamos de Dios. Si le fallamos a nuestra pareja, si le fallamos a alguien que amamos, entonces nos esforzamos en lograr sentir el perdón. Que la persona diga te perdono, que nos dé otra oportunidad, que sintamos en nuestro corazón lo que el salmista dice en el Salmo 51, vuélveme el gozo de tu salvación. Entonces, una vez logramos la sonrisa de Dios y vemos que Dios nos ha perdonado por la sangre de Cristo derramada por nuestros pecados, cometemos el error de creer que hasta ahí va el proceso y hacemos un Yom Kippur incompleto. Falta que la obra del Señor se manifieste por entero entre nosotros. Tomamos recientemente un caso y le sacamos los trapitos al sol a una persona muy célebre de las Escrituras, que es el rey David. Y vimos su caso en la caída con Betsabé. Y llegamos al punto en el cual él recibe eso que le estoy hablando, el perdón de parte de Dios. Y pareciera que su angustia era simplemente hasta recibir ese perdón. Cuando él reconoce que ha pecado, dice 2 Samuel 12:13, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Parece que si había angustia y anhelo por el perdón y desespero por el perdón de parte de Dios, ahí debía haber terminado, porque ya acaba de recibir de parte del profeta, el profeta que le declaró lo que había hecho él en oculto y en secreto. Había hecho muy bien toda su trampa, había hecho muy bien todo su engaño, y sin embargo el profeta venía de parte de Dios y lo destapó y lo puso en evidencia. Y ahora ese mismo profeta que lo acusó, ahora el profeta le dice que ha sido perdonado. Ya, ahí hubiera descansado David, ya, me perdonó. Y ahí descansamos la mayoría. Hasta ese punto llegamos y no trabajamos más, no dejamos que la obra del Señor se perfeccione. David empezó a partir de ese momento un proceso de quebrantamiento mayor. Y es curioso, la misma gente se confundía. Él empezó a clamar para que el niño que se enfermó fruto de ese adulterio no muriese, y empezó a quebrantarse. Y cuando el niño murió dijeron, si estaba tan triste cuando estaba enfermo, si le llegamos a decir que el niño murió, este hombre se muere. Curiosamente, cuando le dijeron que el niño murió, él dejó de quebrantarse y dejó de suplicar y de vestir cilicio. Ellos dijeron, ¿por qué hace eso? Y él dijo, ya aprendí, ya entendí. Hay consecuencias del pecado. Dios es justo. Yo iré hacia donde el niño está, el niño no vendrá a mí. O sea, no hay retroceso, hay consecuencias cuando fallamos. Y ya aprendí la lección, definitivamente. Ahora, cada vez que vea a una dama duchándose en la terraza, no pensaré en ese cuerpo precioso, atractivo y seductor, sino en el cadáver de este hijo mío que murió por causa de mi pecado. Ya fui reprogramado. Él no descansó simplemente con el hecho de sentir, ya fui perdonado, ya si me muero voy al cielo. Pero ¿qué pasa? Lo he dicho muchas veces, ¿qué pasa si no muero? Leamos cómo lo expresa él en el Salmo 51, que es sumamente aclarador. Dice el Salmo 51, al músico principal, Salmo de David, cuando después de que se llegó a Betsabé, vino a él el profeta Natán,
precisamente las circunstancias de las que estamos revisando estos días. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. David no solo está deteniéndose en que vuelva el bienestar y la tranquilidad y se aparte de su corazón y de su mente la sensación de culpa que lo agobia. Él está pidiendo un espíritu renovado, un espíritu tratado por Dios, un espíritu limpio que borre las rebeliones que quedaron en él. Esa es la solicitud que él está haciendo. Él reconoce sus rebeliones. Él reconoce que está en conflicto consigo mismo. Él reconoce que conscientemente, ya esto debes conocerlo muy bien, que conscientemente él declara el pecado como negativo, como algo de lo que debe huir, pero no conscientemente, interiormente, su carne lo trae, como dice Romanos 7, de nuevo al pecado. Lo hemos estudiado tantas veces. ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza esa forma de vida! Créeme que todos hemos fallado, todos hemos pecado, pero qué triste es ver a una persona que se queda atrapada en un círculo vicioso, en un ciclo continuo de caer y tropezar, otra vez el mismo pecado, otra vez la misma falta, nunca hay victoria. Sé que no es una alabanza, pero de todas maneras es una canción de iglesias, y tropieza de nuevo y con la misma piedra, y tropieza de nuevo y con el mismo pie. De nuevo cayendo es muy desesperante, y David reconoce y pide no solamente volver a tener el gozo y la tranquilidad de ser perdonado, sino está pidiendo un espíritu noble que lo sustente. Él entiende aquello que llama muy bien Santiago en el Nuevo Testamento, la concupiscencia, esa lucha interna. Santiago capítulo 1, versículo 14, aclara que ni siquiera es el diablo. Como muchos dicen, es que el diablo es puerco. Sí, es puerco. Pero estas caídas generalmente obedecen más a un descuido de la persona en tratar ese dilema interior, en tratar esa concupiscencia. Santiago 1.14 les decía, dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Estamos siendo saboteados por nuestra propia naturaleza. Tengo dentro de mí a mi enemigo. Estoy no solo durmiendo, viviendo con el enemigo. Estoy siendo mi propio tropezadero. Es la concupiscencia que quedó en mí, que es la tendencia que quedó en mí después de haber pecado, la que tiene que ser borrada. ¿Y cómo puede ser borrada entonces? Bueno, lo hemos sabido. Hemos sabido que la vara de la corrección nos aleja de la necedad. Y entonces el castigo, por doloroso que sea, puede ir cumpliendo la función de ir haciendo desaparecer esa concupiscencia y poner ese equilibrio, esa evaluación correcta de que si conscientemente no quiero hacer eso, pues no conscientemente tampoco esté saboteado y logre la victoria. Eso es lo que la Escritura nos enseña, que es la solución que tenemos. Dice en Hebreos el capítulo 12, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Hebreos 12 nos está diciendo que la disciplina que nos parece dolorosa, que nos molesta tanto, que el castigo que nos parece tan negativo, finalmente es lo que fortalece nuestras rodillas, finalmente es lo que nos levanta, finalmente es lo que libera nuestras manos y lo que traza caminos y senderos derechos para nuestros pies. La disciplina no es agradable. ¿Quién quiere recibir un castigo? Pero desafortunadamente nuestra naturaleza necesita ese tipo de trato para reprogramarse. La concupiscencia es un adversario que tenemos dentro, un adversario que nos puede hacer más daño que el mismo Satanás, porque es el que nos puede llevar de fracaso en fracaso.
La concupiscencia es el otro yo, mi lado oscuro, que trabaja desde dentro de mí. Como trabaja desde dentro, me hace mal. Mi concupiscencia trabaja desde dentro de mí para empujarme, para acercarme, para llevarme hacia el pecado. Imagínate eso, tengo dentro de mí a alguien que me empuja al pecado y lo leí claramente. Santiago dice, no es el enemigo, no es Satanás, tampoco es Dios que te lleva a esa situación. Es esa parte sin tratar que está dentro de cada uno de nosotros, te empuja al pecado. La concupiscencia es tan malvada, está tan dentro de mí y es tan malvada, que después de que me hace pecar, entonces ahora se ocupa de hacerme sentir culpable. No una culpa que me lleve al arrepentimiento, sino una culpa que me lleva a la tragedia. La concupiscencia hace que, como Judas, corramos más bien al despeñadero para tratar de calmar esa culpa con tragedia. No es el espíritu que nos lleva al arrepentimiento, es un engañador dentro de nosotros. Soy yo mismo llevándome a la destrucción. Eso es lo que hace la concupiscencia. Por eso, el castigo, por doloroso que sea, la disciplina, por dolorosa que sea, es en ocasiones necesaria, porque hay que eliminar a mi mayor enemigo, el mayor destructor, al que tiene la vida de tantas personas atada a un pecado continuo, a una situación de autodestrucción. Todo le falla, no sacan adelante su vida, ni su ministerio, ni su familia. Están atados y esclavizados por ese destructor interno que tienen, que quedó en cada uno de nosotros después de que hemos cometido una falta delante del Señor. Se justifica entonces pasar por un proceso tan fuerte y tan doloroso, con tal de lograr eliminar ese adversario interno, que reciba su buena paliza para que nuestro consciente se ponga en armonía con nuestro no consciente, para que no estemos partidos en dos, para que haya por fin una coherencia interna, para que haya victoria sobre el pecado. No basta con que confesamos, nos arrepentimos, fuimos perdonados, nuestro pecado fue borrado del libro de los cielos, pero no ha sido borrado de nuestra naturaleza. Hace falta que sea borrado de nosotros. Y entonces por eso se hace tan necesario y tan eficaz la disciplina, que no parece causa de gozo, pero es la única que le dará un camino derecho a mis pies. Es la única que me librará de mi propio adversario. Pero hay una noticia y quiero que te fijes bien. Es que así como el dolor reprograma y el dolor hace, como dijo David en el Salmo 51, versículo 10, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Esa disciplina que ennoblece el espíritu fue aplicada con toda la furia y con todo el castigo y con toda la ira sobre una persona inocente. No sobre alguien que ha cometido una falta, sino sobre alguien inocente fue aplicada esa disciplina, sobre alguien que fue a la cruz a recibir ese castigo y ese dolor que correspondía a nosotros, a ti y a mí. Fue y recibió todo ese castigo, toda esa ira. El castigo de nuestra paz fue sobre él, nuestras rebeliones fueron puestas sobre él, fue castigado duramente. Ahora, quiero que pienses en este momento y te ruego, por favor, tu atención. Hay un momento importantísimo en la entrega de Jesús en la cruz. Y es cuando la Escritura dice que Él ora al Padre. Una de las palabras del sermón de las 7 palabras es: en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dice la Escritura que entregó el espíritu. Ahora, es una manera tal vez alegórica y elegante de decir que murió. Pero puede tener más sentido que eso. Puede estarnos diciendo que Jesús toma ese espíritu perfecto y fuera de eso perfeccionado y se lo entrega al Padre. Después de tanto sufrimiento, después de tanta disciplina capaz de enderezar pasos, y se lo entrega al Padre. Tome, aquí está, este espíritu perfecto y perfeccionado, capaz de enderezar vidas, capaz de liberar, lo entrego, Padre. ¿Y para qué se lo entregó al Padre? Para que después el Padre lo enviara a nosotros. Jesús mismo dijo, y yo rogaré al Padre y Él os dará otro Consolador. Y entonces es el Padre el que envía ahora el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo que viene sobre nosotros, entonces tiene la capacidad sobrenatural, maravillosa y definitiva de reprogramar nuestra vida para que no seamos manejados por la carne, sino por el Espíritu. Para que no nos domine la concupiscencia, sino el Espíritu Santo de Dios. Esa es una gran noticia. Te he estado diciendo que tu pecado no ha sido vencido del todo por la sencilla razón de que tú no has recibido suficiente castigo. Pero te estoy diciendo ahora que hubo uno que recibió más que suficiente castigo por ti y está dispuesto a entregarte su espíritu para que more en ti y por ese espíritu tengas victoria sobre cualquier tentación. Por eso insisto en la importancia de que la expiación se experimente de manera completa. Sí, el perdón con el Padre en el cielo y la tranquilidad de sentir el gozo de la salvación, pero un espíritu recto, un espíritu noble que nos guíe, que nos conduzca,
que nos domine el Espíritu Santo de nuestro Padre Celestial. Importante que la expiación no se quede a media, volvamos como siempre a nuestro cuadro fundamental y entendemos entonces que la sangre de Cristo logró el perdón y ahora sentimos en nosotros el gozo de la salvación, pero hace falta ahora el Espíritu de Cristo para que seamos librados de esa cabra que nos quedó bajo de la cama, de esa cabra brincona que tenemos por dentro, de esa locura incontrolable que tenemos. Y esa cabra, voy a contarte qué pasaba con esa segunda cabra o macho cabrío. El becerro era sacrificado. A diferencia de la última cabra que era lanzada o soltada al desierto, llevada a Azazel, la segunda cabra era quemada en holocausto. Eso implica que la locura que queda en nosotros, que la concupiscencia que queda en nosotros, que la rebelión que queda en nosotros, que esa tendencia incontrolable, desordenada que queda en nosotros debe ser quemada, y el único fuego capaz de quemar esa cabra es el fuego del Espíritu Santo de Dios. Espero que estés entendiendo lo claro y coherente que es la palabra de Dios y lo lindo que es esta clase que el Señor nos da casi con plastilina, clase con muñequitos, la clase que nos da con el Yom Kippur. Nos lo dio para que comprendiéramos la obra perfecta de Cristo, no para que, apegados a ese ejemplo, ignoráramos a Cristo. Esta es la expiación completa. Este punto es importante y lo hace el Espíritu Santo de Dios viniendo a nuestras vidas. Concluyo con esto. Escúchame. Eso te da entonces dos opciones. Número 1, estar afligido y sufriendo porque has pecado. Y a pesar de que estés tan triste y tan afligido, y a pesar de que tu arrepentimiento haya sido genuino y sincero, de todas maneras estar expuesto muy seguramente a volver a caer en el pecado por la sencilla razón de que te domina la rebelión y que estás dominado o estamos dominados por nuestras concupiscencias. ¿Quién nos librará de este cuerpo de muerte? Y estás pasando sufrimiento y haciendo sufrir a otros. La propuesta entonces es esta: hay que romper con ese esquema, hay que acabar ese esquema para no seguir en ese ciclo vicioso que no nos lleva a ningún lado. Y entonces ahora venir a esa aflicción. Escúchame, entiende esto muy bien. Puedes llegar a ser puesto en una disciplina de Dios, en un trato fuerte de Dios porque pecaste. O puedes tú hacerte la disciplina y afligirte, no porque pecaste, sino para no volver a pecar. ¿Y cómo se hace eso? La disciplina de buscar la llenura del Espíritu Santo. No es afligirte porque pecaste, es estar dispuesto a una disciplina, incluso de aflicción si es necesario, para buscar la llenura del Espíritu Santo en tu vida. Hoy quiero presentártelo de una manera muy clara, muy directa y como una propuesta de modificación para nuestra vida. Yo sé que he explicado lo suficiente este tema relacionado con la rebelión, pero quiero llevarlo a un nivel práctico. A nivel práctico que quiero llevarlo es que tú entiendas que necesitamos sí o sí ser llenos del Espíritu Santo de Dios y que no hay otra alternativa para realmente vivir una vida que se pueda llamar victoriosa. Ahora, escúchame, piensa en esto. Piensa cuando Pedro negó al Señor 3 veces. Negó al Señor Jesucristo como el Señor le había advertido que iba a pasar. ¿Te imaginas cuántas noches pasó él de insomnio? Hice este ejemplo recientemente. Jesús le pidió que velara con él 1 hora y él no fue capaz de velar 1 hora. Y por no haber velado 1 hora, porque Cristo le dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Él no fue capaz de tener la disciplina y afligirse con 1 hora de oración. ¿Te imaginas cuántas noches duró despierto después de que había ofendido? Después de que pecó y cayó en pecado. ¿Cuántas noches estuvo en su cama mirando para el techo, sintiéndose culpable, sintiéndose cochino, sucio, traidor? ¿Y te imaginas cuando por fin amanecía, lo primero que escuchaba cada día era que un gallo cantaba? Era con el recordatorio de su traición todos los santos días. Hubiera podido afligirse con disciplina propia 1 hora para no pecar y no muchas noches por haber pecado. El propósito que Dios nos da es que nos hagamos unos disciplinados buscadores de la llenura del Espíritu Santo. Creo que uno de los grandes males que le ha hecho a la iglesia el concepto neopentecostal del cristianismo es poner la llenura del Espíritu Santo como un evento opcional y posterior a la expiación.
O sea que la persona es salva y ya dentro de su salvación, entonces, si quiere, si le interesan los dones, si quiere recibir ministerio, si no tiene ministerio y no quiere ser un siervo del Señor, pues no hace falta meterse tan fuerte en la búsqueda de la llenura del Espíritu Santo. Si no es una persona que tenga un llamado al ministerio, si no está interesado en saber cuáles son sus dones para poder funcionar, porque es otro de los errores. Creemos que la llenura del Espíritu Santo es para que te dé los dones, para que pueda funcionar dentro de la iglesia. Yo quiero dejarte claro hoy, por favor, la llenura del Espíritu Santo es parte de la expiación. Es el segundo elemento de la expiación. El primero, perdonar tu pecado. El segundo, borrar tu rebelión. Darte la oportunidad de no volver a caer. ¿De qué sirve uses la sangre de Cristo para limpiar tu pecado si vas a volver a caer y vas a volver a caer? Vas a pisotear la sangre de Cristo. La llenura del Espíritu Santo no es opcional. No sé por qué. Hay personas que creen que el bautismo en agua es una opción. Yo voy a la iglesia y me gusta un día estos, decido si me bautizo o no. Igual muchos creen que la llenura del Espíritu Santo es para algunos o es opcional. La llenura del Espíritu Santo es completa la obra de la redención, de la expiación en la vida de una persona. Sí, la sangre de Cristo borró el pecado que cometiste, pero el Espíritu de Cristo habitando en ti te da la victoria para que no caigas y no seas esclavo de ese pecado, porque quedó en ti una rebelión por el pecado que cometiste. No quiero que sigas viviendo una vida de fracaso. No quiero yo tampoco seguir viviendo una vida de fracaso. Puedo empezar a ejercer sobre mí una disciplina propia de búsqueda diaria del Espíritu Santo. Puedo vigilar esa hora que no vigiló Pedro y que le reemplazaría muchas noches de vigilia y de insomnio. Tal vez después de haber pecado se te quitan hasta las ganas de comer porque fallaste y sabes que eso va a traer consecuencias y ofendiste a Dios y tu alma está en peligro. Y entonces, ¿quién va a tener ganas de comer? ¿Y por qué no mejor antes de pecar tener un tiempo de ayuno para buscar la llenura del Espíritu Santo? Puedes estar metido en oración en tu cuarto, clamando a Dios, tratando de que la dicha del perdón venga, inunda tu vida para volverte a sentir salvo y sentir que Dios te perdonó y las personas que afectaste con tu pecado te perdonen. Y estás ahí orando. Vieras cómo se ponen tan consagradas las personas que están buscando el perdón. Sí, muy bien. Están haciendo esa aflicción, esa disciplina porque pecaron. ¿Por qué no hacerla para no pecar? ¿Por qué no tomar ese tiempo de búsqueda, de oración, no solo para cumplir requisitos religiosos de iglesia? Compañeros, de todo corazón, Dios quiere que seamos victoriosos. El Señor quiere una iglesia sin pecado. Y no puedes apostarle tu salvación a que coincidencialmente el día que mueras o el día que el Señor venga por su iglesia sea justamente después de que te hayas arrepentido. Y ojalá nos coja confesados. No se trata de eso. Se trata de que seas victorioso. Se trata de que no vuelvas a caer. Se trata de que a pesar de que cometemos errores, por lo menos no sigamos cometiendo los mismos. El Señor puede librarnos mediante la llenura de su Santo Espíritu. Te invito a que hagamos una oración y pidámosle al Señor sabiduría para caminar en su voluntad y en su senda. Padre amado que estás en el cielo, yo te doy gracias. Yo, Señor, conozco personas tan valiosas, ministerios que hubieran sido tan poderosos, personas con un llamado tan maravilloso a cosas tan grandes que destinaron toda su vida simplemente a luchar con una tendencia, a luchar con una debilidad. Estaban llamados a alcanzar a muchos para la salvación y con dificultad están luchando para lograr su propia salvación. Estaban destinados como Sansón a hacer actos maravillosos, a ser héroes de la fe, a impactar a tantas personas, pero no han podido librarse del impacto de sus propios pecados. Señor, no hay manera de ser un cristiano victorioso sin la llenura del Espíritu Santo. La fuerza de voluntad es un mito, es un engaño para que creamos que podemos vencer y después más adelante caer. Yo creo que es un engaño que el mismo adversario promueve, sabiendo que nuestra propia concupiscencia desde dentro de nosotros nos hará caer nuevamente. Ese pecado que creemos que no vamos a volver a cometer, que nos dolió tanto, que causó tanto dolor en nosotros. Tiene que haber tanto sufrimiento para que odiemos ese pecado, o tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo que odia ese pecado. El Espíritu Santo odia todo tipo de pecado, ama la santidad. Necesitamos ser llenos de ese Espíritu y no ser más manejados por nuestra concupiscencia ajustada a parámetros religiosos para que no se desborde. No más. Llegó la hora de vencer definitivamente
Que tu Espíritu Santo, Señor, nos sustente. Vuélveme el gozo de tu salvación. Y tu espíritu noble nos sustente, Señor. Te lo ruego, Señor. Pido sabiduría y sensatez. Pido tu guianza, Señor, a cada persona que ha visto esta enseñanza. Que sea tu Espíritu Santo hablando a su corazón y llamándole a una disciplina de búsqueda de la llenura del Espíritu Santo cada día. Buscar tu presencia y buscar la llenura y el dominio de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Te lo ruego. En el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Busca la llenura del Espíritu Santo. Ahí está la victoria sobre todas las concupiscencias y debilidades que hasta ahora te han saboteado. Que Dios te bendiga.